ya en nuestro foro empresarial en medio de las actividades de esta jornada calurosa de día viernes con posibilidades de precipitaciones. Vamos a saludar a nuestro próximo invitado, pero antes vamos a la placa de presentación. Ya, nuestro próximo invitado, si lo presentás, por favor. Es así, lo saludamos ya al señor Daniel Riboira, él es presidente de DF Holdings S.A., a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros. Buen día, señor Daniel, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás, José? Un gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias, señor Riboira. Este tiempo es interesante también para que nuestra audiencia pueda conocer qué es DF Holdings. Si nos puede dar un pie al respecto, por favor. Sí, cómo no. DF Holding está compuesto por un equipo multidisciplinario, opera en Paraguay desde 2015. Tenemos 3 áreas de negocio bastante bien identificadas. Una es los servicios financieros, que incluye brindarlos como tal, además brindar servicios a terceros para que puedan operar estos servicios, como por ejemplo lo hace una transaccionadora de tarjeta de crédito con los bancos. El segunda área de negocio es un área de consultoría de distinto tipo. Ofrecemos servicios de estudios contables, asesoramiento financiero, elaboración de proyectos de inversión y de tecnología. Y la tercera es un área de comercio exterior de exportación e importación, en el cual estamos promoviendo activamente la exportación de productos paraguayos al resto de Latinoamérica. Y lo que nos lleva a reunirnos justamente hoy es la unidad de servicios financieros con el tema, la cuestión de factoraje, la financiación de capital de trabajo para pymes. ¿Qué podríamos entender por ello, señor Riboira? Bueno, es un tema del factoraje que está bastante cartelero. El factoraje o factoring, como se lo conoce internacionalmente, es un servicio financiero que está muy probado. Podríamos decir inclusive hasta que es viejo, ¿no es cierto? Y que sirve para financiar el capital de trabajo de las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente una empresa vende y tiene un plazo de pago, un plazo para cobrar. Esa brecha de ese plazo para cobrar, que en la práctica comercial habitual es entre 30 y 90 días, hace que en la medida que va vendiendo se va desfinanciando porque tiene todo ese plazo para cobrar. Por consiguiente, el factoring lo que hace es financiar esa brecha de cortísimo plazo, repito, entre 30 y 90 días, ¿no es cierto?, que le permite entonces a la empresa recuperar una gran parte del capital que está invirtiendo en la compra de insumos, etcétera, para poder vender y poder seguir vendiendo y poder seguir creciendo. Ahora, señor justamente Riboira, esta situación también nos lleva a ver cómo está el Paraguay ante esta herramienta que ustedes están desarrollando. ¿Todavía en sus inicios? Paraguay está en sus inicios. Hay un camino recorrido porque normalmente al factoraje se lo ha conocido como descuento de factura o descuento de cheque o descuento de documentos. Esta es la forma más elemental de factoraje porque el factoraje incluye además un servicio. Es decir, cualquier servicio financiero se distingue porque tiene un componente monetario y un componente de servicio. En este caso, el componente de servicio más habitual que acompaña al componente monetario en el factoraje es el servicio de gestión de cobranza. Entonces, ¿qué pasa? Una pequeña empresa que vende a una gran empresa y que tiene que gestionar de repente 300 facturas, tiene un tema, tiene un problema porque verdaderamente eso ocupa tiempo y dinero. Por consiguiente, al tomar el servicio de factoring, se libera entonces la empresa, porque es la misma empresa de factoring la que va a hacer la gestión de cobranza de todas esas facturas, aparte de estarle dando el adelanto de dinero sobre esas cuentas a cobrar, ¿verdad? En cuanto a Paraguay, entonces decimos, tiene ese camino recorrido, pero además ahora la buena noticia es que hay una ley de factoraje que se sancionó este año, que es bastante completa, que incluye además una modificación en el tipo de factura, han incluido algo que se denomina factura cambiaria, y también han incluido un registro electrónico de garantías móviles, donde esas facturas entonces van a poder estar en esa especie de
de registro electrónico y todo el mundo va a poder acceder a él y de esa forma esta factura va a tener además la potencia de un título ejecutable. Falta la reglamentación todavía de esta ley. La ley tiene algunos aspectos, algunas oportunidades de mejora que yo estoy seguro que con la reglamentación se van a salvar, y lo que yo conozco, yo estoy en el tema del factoraje hace 30 años aproximadamente, y les puedo asegurar de que la ley en sí es muy buena, es muy promisoria. ¿Con cuántas empresas ya están trabajando actualmente desde el 2015 al 2020, señor Riboira? ¿Qué tanta aceptación tiene este sistema de factoraje a nivel nacional? Porque es un tanto nuevo. Sí, digamos, a ver, es nuevo en cuanto al término factoraje, si se quiere, pero como comentaba recién, en cuanto a lo que es descuento de factura, no lo es, eso es una cosa vieja que los empresarios manejan y los fondeadores también manejan. Por consiguiente, no hay que explicarlo demasiado, digamos, lo entienden, lo asumen. Hay que hacer un poquito de evangelización, es cierto, sobre todo, digamos, cuando uno plantea realizarlo de una forma no tan elemental, sino de una forma más compleja. Hay muchos productos de factoring, no hay uno solo o una sola operatoria. Y empresas de factoring hay poquitas en Paraguay todavía, pero hay, y yo imagino que ahora con esta nueva ley, los bancos, las cooperativas, en fin, todo el sistema financiero, tanto bancario como extrabancario, va a querer sumarse, porque creo que una de las bondades que tiene la ley es que la verdad es que el factoring está hecho con un criterio abierto, en el cual cualquier persona puede tomar sus ahorros y decir, bueno, voy a comprar esta cuenta a cobrar, y va a cobrar una tasa por eso y va a cobrar una comisión. A ese punto de capilarización es, digamos, el espíritu de los legisladores que están promoviendo esta ley, y la verdad que creo que es fantástico, porque esto va a crear un mercado enorme, que va a estar segmentado después por calidades, en fin, se irá acomodando, como decía mi abuela, los melones se van acomodando en el carro en la medida que uno va avanzando. Pero hay ya así, tanto empresas que brindan factoring, entre ellas nosotros, como empresas tomadoras de factoring. Vos pensás que esto está dirigido, si bien lo puede usar cualquiera, esto está dirigido fundamentalmente a las pymes, que justamente son las más vulnerables y las más necesitadas de la financiación de capital de trabajo. Con lo cual, este producto de factoraje y esta ley de factoraje es una excelente noticia para todas estas empresas. Señor, esta cuestión también que me parece interesante desde el punto de vista de la posibilidad, en este momento en particular de la pandemia, de contar con esta herramienta. Me gustaría que veamos un poco del lado de los fondeadores. Hablábamos del lado de los clientes. Ahora, DF Holdings trabaja con fondeadores paraguayos como bancos cooperativos o casas de créditos. Nosotros en esta primera instancia estamos trabajando con fondos propios, pero sí estamos abiertos a recibir fondeo para operaciones de factoring, tanto del sistema financiero formal como también del sistema financiero cooperativo. En este sentido, en este último tema referido a las cooperativas, hemos visto que dentro de las operaciones permitidas por el INCOP se encuentra el factoring para los socios de las cooperativas, con lo cual no habría ningún inconveniente. Y bueno, los bancos y las financieras, por supuesto que también pueden realizarlo. De modo tal de que estamos en tratativas con ellos y estamos abiertos a recibir consultas, porque, digamos, creo que podemos hacer una complementación muy interesante. El manejar este tipo de servicios financieros es complejo, no es un tema sencillo, no es un simple descuento de factura. Hay límites asignados a los clientes, hay límites asignados a los clientes de los clientes, que normalmente se denominan customer, hay sublímites, hay facturas que son financiables, facturas que no son financiables y que de repente se pueden convertir en financiables
en función de cómo esté la evolución de esos límites y esos sublímites. Es decir, es una operatoria compleja, pero que nosotros tenemos el know-how absoluto del negocio y también tenemos obviamente un software muy potente que nos permite llevar adelante muchas transacciones. En lo personal, yo lancé el primer banco de leasing y factoring de Argentina hace un par de décadas atrás, y llegamos arrancamos desde cero, fue una startup, fue un joint venture entre empresas argentinas y norteamericanas que los transfirieron el know-how del negocio, y oportunamente manejábamos 1 millón de instrumentos y 100 millones de dólares de activos. Y hacíamos solamente con 70 personas. Esto era porque habíamos desarrollado un software muy, muy poderoso y porque teníamos un entendimiento muy claro del negocio y de los distintos productos de factoring y cómo operan. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy por hoy un banco, una cooperativa o algo quiere salir a hacer el negocio, rápidamente se le complica en la medida que se incrementa el número de instrumentos. Y ahí es justamente donde entramos nosotros, ¿verdad? De alguna forma, de alguna manera, yo siempre hago un paralelo con estas empresas que transaccionan las operaciones de tarjetas de crédito. Y tanto los bancos como las financieras, como las cooperativas, inclusive casas de crédito tienen sus propias tarjetas de crédito. Pero ellos no transaccionan. Es la transaccionadora la que procesa todo eso. Ellos por sí mismos no podrían hacerlo. Nosotros somos lo mismo, solo que en lugar de procesar transacciones de tarjetas de crédito, procesamos transacciones de factoring y al mismo tiempo tenemos inclusive una potencia comercial, es decir, que podemos generar activos para esos fondeadores. En algunos casos, con los fondeadores que estamos trabajando, nos piden compartir el análisis de crédito, lo cual hacemos, y en otros casos nos dicen, no, el análisis de crédito háganlo ustedes y listo. Lo que tiene de muy interesante este producto para los fondeadores, entre otras cosas, es que el riesgo es muy bajo. Es un riesgo mucho más bajo, inclusive, por ejemplo, que un crédito de consumo que tan popular es en nuestro medio. Ahora, señor Riboira, al empresario que quizás está viendo y nunca ha tomado el servicio de factoraje y se quiere comunicar con usted, ¿qué beneficios inmediatos podríamos mencionarle? También usted mencionaba al inicio ya algunos beneficios, por ejemplo, de que se tiene un capital operativo para pagar salarios, para pagar servicios. ¿Qué otros beneficios podríamos mencionar que resulta de un factoraje? Bueno, podemos analizar los aspectos. El beneficio que tiene el tomador de factoring, digamos, el primer impacto normalmente es una baja en la tasa, porque si uno va a descontar una factura hoy por hoy en el mercado, le pueden cobrar entre el 80 y el 120% anual. El costo nuestro es de alrededor de, no llega al 40%, estamos, digamos, autorregulados dentro de lo que tomamos como referencia las tasas del Banco Central y nunca nos excedemos de ellas. Por otra parte, quien toma factoring entonces resuelve su problema de flujo de caja, resuelve su problema de cobranzas, puede centrarse en lo que sabe hacer bien, que es producir y vender, y normalmente lo que termina ocurriendo es que vende más. Al mismo tiempo, al tener esa disponibilidad de dinero de forma casi inmediata, porque es como si, es casi si se hubiese hecho una venta de contado. De acuerdo al tipo de producto de factoring, puede hacerse el dinero en aproximadamente 96 horas hábiles. Entonces tiene la disponibilidad de efectivo, no estamos hablando de un orden de pago de un cheque, estamos hablando de plata contante y sonante en la cuenta, con lo cual entonces se puede negociar mejor con sus propios proveedores. De modo tal de que se empieza a generar una sinergia entre foco de trabajo, ventas, mejora de flujo de caja, mejora de insumos, y normalmente hay un estudio a nivel mundial de que las empresas que toman un factoring crecen entre un 15 y un 20% del nivel de ventas que tenían.
En este momento estamos en una situación muy particular, ¿verdad? Por este tema de la pandemia, que la pandemia lamentablemente agudizó estos problemas de capital de trabajo, y entonces el factoraje se transforma un poco en un respirador, ¿verdad? Porque es un auxilio verdaderamente interesante mientras más chiquita es la empresa, más importante es el impacto que recibe de tomar un servicio de factoring. En el caso de los fondeadores, que sería el otro aspecto, la gran ventaja que tienen de trabajar con nosotros, el primero es el time to market, ¿verdad? Ellos pueden estar operando en el mercado en unos 30 días aproximadamente. Y el segundo, digamos, beneficio importante que tienen es que, bueno, no tienen que gastar dinero en el sistema informático, no tienen que asignar recursos humanos y materiales, no hay gastos operativos. Nosotros le proveemos el back office completo, con lo cual ellos pueden salir a operar de una forma poco menos que instantánea. Y esto deja felices a varios, porque los comerciales lo que quieren es poder tener producto y vender, y los sectores operativos normalmente están bastante saturados, con lo cual traerles una nueva operatoria, como vos mencionabas, José, una operatoria en la cual no hay una cierta experiencia previa, sobre todo con cierto nivel de sofisticación, que se les entregue el problema resuelto, la verdad es que es muy, muy tentador. Ahora, señor Riboira, esta cuestión también me parece importante de destacar, la cuestión de lo que significa la posibilidad de contar con esto, y la pregunta que le hacía anteriormente era relacionada al tema de la gente que puede conseguir dinero, o sea, los fondeadores, ¿no? ¿Nos podría explicar cómo trabaja TF Holding con bancos y cooperativas para los que estén viendo esta entrevista puedan conocer la estrategia que ustedes tienen? Sí, cómo no. La verdad que banco y cooperativa son instrumentaciones diferentes porque las naturalezas de los fondeadores son distintas, pero básicamente a lo que se refiere es a que tengan la capacidad de asignar un monto, una línea, llamémosle así, que ellos decidan, para financiar operaciones de factoraje que serán procesadas por DF Holding. Este es, digamos, el concepto básico. Ellos no necesitan hacer aporte ni de equity, ni nada por el estilo. Simplemente, digamos, podríamos verlo inclusive hasta como una especie de tarjeta de crédito, en la cual viene un cliente, le dan una tarjeta de crédito y obviamente le asignan una línea, un fondeo, que ese cliente va a ir gastando, el banco va a ir pagándole donde se hizo el gasto, en los comercios que se haya hecho el gasto, y finalmente el cliente después pagará por ventanilla y el banco recuperará el capital. Esto es bastante similar, donde en lugar de darle una tarjeta de crédito hay un cliente que trae una factura, un cheque, un pagaré, un contrato, porque documentos factorizables hay varios, ¿verdad? Se hace obviamente el análisis, pero supongamos de que está todo bien, entonces se comparte con el fondeador la operación. El fondeador supongamos que dice, sí, efectivamente quiero fondear esta operación, la operación se fondea, nosotros hacemos entonces la acreditación a la persona o a la empresa que trajo el instrumento, hacemos el seguimiento, hacemos la cobranza, y en el momento de la cobranza se restituye el capital al fondeador, y se cierra ahí un poco el circuito. Otro aspecto importante para los fondeadores es que el revolving es muy corto. Pues estamos hablando que estamos financiando entre 30 y 90 días. Entonces, si uno piensa en un revolving de un crédito de consumo, por ejemplo, que serán 12, 24, 36 meses, alguien tiene que esperar 3 años para volver a juntarse con el capital. No hablemos de otro tipo de crédito, como puede ser crédito de auto o crédito hipotecario, ¿no? El crédito hipotecario pasarán 20 años hasta que el fondeador vuelva a juntarse con su capital. En este caso, el revolving es muy corto,
Y vuelvo a decir, ¿no es cierto? Es un producto de bajísimo riesgo y muy, muy seguro, con lo cual, para un fondeador en estos tiempos de pandemia, donde todo se agudiza y donde los índices de mora han crecido, contar con un producto alternativo que tenga un marco ya impulsado directamente desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, que además sea de bajo riesgo y que tenga un revólver tan corto, es una alternativa interesante. Ahora, señor Riboira, por último, por mi parte, consultarle respecto a la tercera unidad de negocios que también tiene que ver con exportación e importación. Están teniendo muchos desafíos con lo que tiene que ver la bajante de río, poder sacar, poder meter productos. ¿Cómo están sorteando las adversidades climáticas, cuestiones logísticas, quizás también por la pandemia? En realidad, en esta primera instancia, estamos trabajando por tierra, con lo cual, y fue verdaderamente una buena elección, porque estamos tratando, digamos, de hacer negocios fundamentalmente con Argentina y con Chile, con lo cual, digamos, todo nuestro trayecto por ahora es terrestre, y bueno, un poco nos felicitamos de no haberlo sacado por el río, que bueno, lamentablemente no es un tema que alguien pueda controlar, la bajante del río, ¿verdad? Pero no, estamos haciendo por tierra por ahora. Señor Riboira, si nos puede hacer un resumen para la gente que recién pudo ver la entrevista en la última parte. Hacemos un redondeo, por favor, de lo que es el factoraje para que la gente pueda llevarse esto este fin de semana. ¿Cómo no? El factoring, entonces, o factoraje, como se lo denomina acá en Paraguay, es un producto, es un servicio financiero que brinda un aspecto monetario y un aspecto de servicio. Lo que hace es básicamente financiar capital de trabajo contra la presentación de algún instrumento, que puede ser una factura, un cheque, un pagaré, etcétera, etcétera. Los fondos normalmente provienen, en el caso de DF Holding, provienen de fondos propios o de otro tipo de instituciones, que pueden ser bancos, cooperativas, casas de crédito, etcétera, que deseen trabajar con factoring y contratan los servicios de DF Holding como transaccionador de ese tipo de operaciones, que les permite entonces salir al mercado rápidamente, poder generar negocios y hacerlo de una forma segura, por un time to market muy, muy, muy rápido y prácticamente sin gastos. Cualquiera que desee comunicarse con nosotros por algún evento, ya sea cliente o ya sea fondeador, puede hacerlo a través de un correo electrónico que es info@dfh.com.py. Reitero, info@dfh.com.py. Y bueno, atenderemos la solicitud según las necesidades de cada uno. Muchísimas gracias, señor Daniel Riboira, presidente de DF Holding S.A., hablándonos un poco hoy del factoraje por parte de los servicios financieros que brindan desde DF Holdings S.A. Esperamos verlo pronto nuevamente por las pantallas de 5 Días TV. Muchísimas gracias por las informaciones que compartió con nosotros. El agradecido soy yo. Gracias, José. Gracias, Juan Pablo. Que tenga un excelente fin de semana y nosotros también hacemos el cierre de nuestro encuentro, José. Nos encontramos de vuelta el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana en el Foro Empresarial. A las 12 nos encontramos en el informativo central del mediodía, aquí en el canal 5 Días. Y como siempre, invitados a que nos sigan en nuestras plataformas digitales. Por supuesto, los mejores deseos, que tengan un excelente día. Muy buenos días.
Desde hace 40 años construimos juntos esta historia, porque día a día nos elegís. Queremos seguir brindándote soluciones oportunas y flexibles. Desde el vencimiento del mes de octubre, el pago mínimo de tus tarjetas de crédito será del 3% y no será exigible el exceso de la línea. Más información en www.bancontinental.com.py. Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor. Continental.